Somos el grupo número 1 en el tema trazos preliminares de curva de nivel de la carrera de ingeniería del curso de construcciones rurales número 1. Temas de accidentes de terreno. Los objetivos principales es definir los accidentes de terreno y en planos que tengamos curva de nivel topográficos. Existen dos, saliente y entrante. La saliente, superficie que sobresale curvas de menor nivel. Esta tiene una rama que se llama divisoria, línea imaginaria de terreno que separa el agua hacia los lados de la ladera. Entrante, curva de nivel con mayor altura envuelven a las de menor altura. También encontramos en ellas la vaguada, que tiene como nombre barranco. Son líneas de terrenos que reciben las aguas de las dos laderas. También existe el mogote, pequeña elevación de terreno, unión de dos salientes opuestos. Entre el mogote está el alargado, se le denomina loma, el terreno abrupto y laderas, se le llama también cerro. Y el aislado, que es otero. Un ejemplo de un mogote. También existe la ladera que se llama hoya, unión de dos entrantes opuestos con o sin agua. Si tiene agua permanente se llama laguna, lago o charca, y agua permanente de zona montaña, ibón. Un ejemplo es así. El collado, unión de dos entrantes y dos salientes. Un ejemplo del collado sería lo siguiente. Esta sería la entrante, esta sería la saliente y el collado estaría ubicado en esta parte. Las definiciones: monte, elevación del terreno del que le rodea, parte más alta de la cumbre o cima. La palabra monte se divide en cresta, meseta y puntiaguda. La unión de ríos con el mar se llama desembocadura. La ladera, superficie que une divisoria de agua. Un ejemplo de la ladera. Una cumbre, la ladera sería esta parte. El valle, terreno con pendiente entre dos grandes divisorias, normalmente discurre un río. La montaña, gran elevación formada por un grupo de montes. También existe el macizo, grupo de montañas que ramifican en todas las direcciones. La cordillera, serie sucesiva de sierras. El río, corriente de agua llamado también arroyo. Y la confluencia, punto de unión de dos cursos de agua. Continuando con el tema de trazos preliminares de curva de nivel, es la planificación preliminar de un camino. Cuando ya se tienen localizados los puntos obligados, se procede a ligar estos mediante los procedimientos que requiere. El trazo de una poligonal de apoyo lo más apegada posible a los puntos establecidos. Y las referencias y deflexiones marcadas con una exactitud, ya que serán las bases del trazo definido. Número 2. La pendiente será 4 unidades debajo de la máxima especificada, donde sea posible, para que el trabajador del gabinete tenga más posibilidades de proyectar el subrasante. Número 3. Obtención de curvas de nivel en una franja de 80 a 100 metros en cada lado del eje del camino, a cada 20 metros de las estaciones intermedias importantes. Número 4. Dibujo de trazos y curvas de nivel con detalles relevantes como cruces, construcciones, fallas geológicas visibles, etc. Trazo preliminar de un camino. Se hace sobre aplicaciones de cartografía a regular escala,
de 1 a 50.000 con equidistancias de 25 metros o sobre ortofotocartas a escalas de 1 a 20.000 o de 1 a 10.000, con curvas de nivel a cada 20 a 10 metros, de tal manera que determinemos los puntos que vamos a tocar para ir trazando el camino. Dibujo de trazo y curvas de nivel. Se trazan con detalles relevantes como cruces, construcciones y fallas geológicas visibles. Para proyectarlas se utiliza un compás con una abertura calculada según la pendiente con la que se requiere proyectar. Las curvas de nivel representadas en los planos son las trazadas o líneas de intersección de planos horizontales en diferentes alturas con el relieve de la superficie terrestre. Y la nivelación poligonal. La nivelación poligonal generalmente es a cada 20 metros, que será útil para definir cotas de curvas de nivel cerradas a cada 2 metros. La poligonal de apoyo es una poligonal abierta a partir de un vértice o punto de inicio, clavando estacas a cada 20 metros. Es un vértice, la poligonal, otro vértice, la poligonal, a cada 20 metros. A cada 20 metros. Para la ubicación de esto se utiliza el clicímetro o el círculo vertical del tránsito, empleando la pendiente deseada. El trazo de una poligonal de apoyo lo más apegada posible a los puntos establecidos como orientación astronómica, referenciados y deflexiones marcadas con exactitud, ya que será la base del trazo definitivo. El tema nivelación en preliminares. Se llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar el terreno o en la superficie de las construcciones. Los ejes principales, paralelos y perpendiculares, así como los linderos del mismo. Les daré un ejemplo sobre un lindero. Se llama nivelación a los altos bajos que se efectúan para conocer la diferencia de alturas de uno o varios puntos con respecto a un conocido denominado banco de nivel. Este puede ser verdadero o supuesto y en la precisión del trabajo. Al combinar los dos conceptos anteriores, el trazo de nivelación se obtiene la referencia necesaria para ubicar el proyecto en el espacio adecuado, acuerdo a las dimensiones y niveles preestablecidos. Con el tema vamos a ver ahora los elementos que se utilizan para graficar las curvas de nivel. En primer lugar vamos a ver las isolíneas. ¿Qué son las isolíneas? Son las curvas o líneas que conectan los puntos en que una función tiene un mismo valor constante. Por ejemplo, si quisiéramos graficar una isoterma. Isoterma es una curva que contiene, por ejemplo, en este caso, niveles de temperatura. Vamos a decir aquí hay 10 grados, 20 grados y 30 grados. ¿Qué significa esto? Que lo que está dentro de esta área, o lo que encierra este círculo, se mantiene a 30 grados, a diferencia de lo que encierra el círculo más pequeño. Eso es prácticamente una isolínea. Ahora, enfocándolo en el tema que estamos desarrollando de curvas de nivel, vamos a ver la isoipsa o curvas de nivel. ¿Qué son las? Es una isoipsa. Es prácticamente indica o encierra lugares geométricos que se encuentran a una misma altitud. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que vimos
con el de temperatura, solo que aquí la unidad de medida es metros. Entonces podemos decir que si es como graficar acá una montaña, podemos decir que la parte más alta se cuenta a 70 metros, la media a unos 50 metros y la parte más baja se encuentra a 30 metros. Ese es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿qué representa esta isoipsa? Representa las formas de relieve y las altitudes de relieve. Las formas porque con ella graficamos prácticamente la forma de la montaña, pero también graficamos la altura de la montaña. Y graficamos la altitud. ¿Qué es altitud? La altitud es la distancia vertical de un punto de la superficie terrestre sobre el nivel del mar. En este caso, si graficáramos una montaña, tendríamos que acá está el nivel del mar y esta es la altura, o la altitud, perdón, de la montaña. Podríamos decir unos 200 metros. Entonces expresamos 200 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la altura, cuando decimos, por ejemplo, altura, se diferencia de la altitud a que la altura es la distancia que hay desde la parte inicial o final de la montaña, desde la parte inicial. Si dijéramos que la parte más baja está a 50 metros, entonces tendríamos una altura de 150 metros. Mientras que aquí decimos que tenemos 200 metros sobre el nivel del mar, estamos declarando una altitud. Y como vamos a ver en el siguiente ejemplo, pues prácticamente también podemos ver, o se va a hacer una gráfica de una montaña que esté sobre el nivel del mar. O sea, si tomamos de referencia el nivel del mar acá, podemos tener alturas sobre el nivel del mar, acá más bajo, aún bajo el nivel del mar o menos del nivel del mar, y arriba del nivel del mar. Entonces podemos tener altitudes tomando de referencia siempre el nivel del mar. Y el último elemento que nos puede utilizar para poder graficar curvas de nivel es la declividad. ¿Qué es la declividad? Es la inclinación del terreno de una superficie o su pendiente. Por ejemplo, si tenemos un peñasco o una montaña que tiene esta forma, se diferencia de una montaña que tiene esta forma en la gráfica, de que esta podríamos graficarla de esta manera y esta tendríamos que graficarla de esta manera, más alargada, aunque las alturas máximas siempre sean las mismas, pero la gráfica cambia por el tipo de declividad o de pendiente que tiene la montaña. Preliminares de curvas de nivel, sigue curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Supongamos un terreno y que lo cortamos igual que un pan de molde o intervalos regulares por medio de planos horizontales paralelos. Estos cortes van a definir un conjunto de líneas que denominamos curvas de nivel. Un ejemplo sería este. Cada una de estas líneas sería una curva de nivel. Continuando, tenemos equidistancia. Las curvas de nivel se obtienen por intersección de planos horizontales que se encuentran a una determinada altura con el terreno. Cada uno de estos planos espaciados en altura un intervalo regular, cada 10 metros, 20 metros, 50 metros, según lo permita la escala. La equidistancia sería esta. La distancia que tenemos
entre cada una de las curvas de nivel. Sería la equidistancia. Luego tenemos las cotas. Las cotas son los cortes del relieve. Las cotas serían cada una de estas líneas. Luego tenemos lo que es curvas maestras. Las curvas maestras son curvas de nivel que aparecen representadas en los mapas con un trazo de mayor grosor, entre otras curvas dibujadas con un trazo más fino. Un ejemplo sería este. Ya que como dice que las curvas maestras son las que están representadas con una línea más gruesa. Tenemos un ejemplo en una escala 1 a 100.000. Las curvas son cada 50 metros. Esto nos indica que las curvas maestras serían cada 200 metros. También las curvas secundarias son las curvas que están entre las maestras, que serían de acá hacia acá. Estas serían las curvas secundarias. Continuando el tema de trazos preliminares de curvas de nivel, podemos sacar un perfil longitudinal de un plano topográfico. Si teníamos el eje Y, entonces en el perfil longitudinal tendremos el eje Y, que sería tomando en cuenta la equidistancia. Graficamos. La equidistancia del eje X al eje Y. Unimos de nuestro plano topográfico al perfil longitudinal. Con esto tenemos nuestro perfil longitudinal sacado del plano topográfico. A continuación, le presentamos unos ejemplos que vamos a resolver en clase.